todos, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy quiero que me acompañen a hacer un pequeño repaso, un repaso que hago generalmente por las mañanas cuando la casa no está muy sucia. Es nada más, este repaso es como para mantener todo en orden. Siempre en la cocina hay cositas por hacer, eso sí, ya saben ustedes que la cocina pues es así. Siempre hay que hacer. Comenzaré por la cocina, poniendo en orden lo que es la cocina y haré también un par de lavadoras que tengo de ropa de color y ropa clara. Así que eso haremos el día de hoy, pero antes me voy a tomar un tecito de manzanilla que necesito para calentarme y coger las fuerzas necesarias para la limpieza del día de hoy. Comenzaré por lavar lo que son los trastos. Tengo aquí los trastos, lo que son del desayuno. Esta mañana preparé así un desayuno bastante suculento, por lo cual pues mira, por ahí están las tacitas de café. Estuve utilizando lo que es la batidora porque hice un par de batidos también. Así que voy a comenzar lavando lo que son los trastos. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que lo que yo debo de poner en orden primero es la cocina. O sea, si la cocina está, si yo veo trastos sucios, lo que es en el lavatrastos, me genera ansiedad. Aunque esté haciendo el resto de la casa, no, yo tengo que comenzar primero por la cocina. Así que voy a terminar de lavar lo que son todos estos trastos, para luego empezar a limpiar el resto de la encimera, lo que son los fogones y hacerlo de una manera ordenada. También te quiero dar un tips, aprovechando que estamos por aquí. Si no tienes lavavajillas, yo no tengo lavavajillas como es mi caso, entonces yo lavo los trastos a mano. Y siempre suelo comenzar lavando pues lo que son vasos, luego paso a lo que son tenedores. Por último dejo los platos y lo que son las ollas o las cacerolas, porque los platos o las ollas siempre suelen tener más grasa. Y si empezamos a lavar los platos o las cacerolas y luego lavamos un vaso, pues entonces le transferimos la grasa del plato a lo que es el vaso. Así que para todo hay reglas, para todo hay un orden, y quieras que no, también para lavar los trastos hay un orden. Así que lo primero son los vasos. Así que vamos a terminar por este lado. Aquí estoy lavando lo que es el colador y le estoy colocando lo que es quita grasa, porque tenía restos de sopa, de una sopa de albóndigas que había hecho el día de ayer. Y pues la colé para luego tirar lo que son los restos, pero evitando que no se me fuera pues algún resto de verdura o de algo así para lo que fuese lo que es la basura. Así que por eso ven que he utilizado lo que es el colador. Y por ahí se ha colado la mano de mi amado esposo, que por aquí anda. Y nada, así que lo que es al colador, como tenía más grasa de lo normal, ya que por el caldo, pues siempre me gusta tener aquí lo que es en la cocina este cepillito de diente, que lo utilizo para limpiar justamente las hendiduras de lo que es aquí el colador, porque quieras o no, ahí siempre se le suele poner o meter lo que es grasa. Así que por eso le estoy dando con lo que es el cepillito de dientes, tratando de quitar cualquier grasa que pueda quedar allí incrustada. Así que esa es mi manera de lavar lo que es el colador. Contarme cómo lo suelen limpiar ustedes, lo que son los coladores.
Y por aquí voy a empezar a limpiar lo que son los fogones. He puesto lo que es el desengrasante con olor, bueno, el de Marsella. Me encanta el olor que desprende lo que es este desengrasante. Si se fijan, los fogones no están muy sucios porque yo la verdad que pues cada vez que voy a cocinar, antes y después, pues me gusta limpiar lo que son los fogones. En esto en muy pocas cosas tengo manía. Pero la verdad que con la estufa sí que tengo manía, ¿eh? A mí la estufa me gusta tenerla limpia, no me gusta que esté sucia. Aquí mira, estoy utilizando lo que es este cepillito, que es un cepillito de alambre. Esto lo suelo comprar en Temu para limpiar aquí las orillitas, ¿no? Que si haces alguna sopa o por ejemplo cuando cocino algunas alubias, de repente se me suele caer, ¿no? Y aquí estás viendo tú así como muy sucio porque te tengo la cámara pues bastante cerca para que tú puedas ver realmente con este cepillito cómo se limpia, pero la verdad que estos cepillitos a mí me gustan muchísimo y siempre suelo tener pues para limpiar ciertas áreas que el estropajo normal no te limpia porque no llega. Si bien es cierto por estos ¿cómo se llaman? Bueno, por donde te sale el gas, ahí sí que le doy con cuidadito porque de repente me da a mí como temorcito que pueda salir ahí o quebrarle esa partecita de ahí, ¿no? Así que esa partecita sí que se la estoy limpiando bien. Y le he puesto, creo que no se las enseñé o no sé si la miramos, le he puesto para limpiar aquí esta parte que está así y ayudarme con la crema rosa de la Pink Stuff. La verdad que es una maravilla para limpiar este tipo de sucio, ¿no? Este tipo de sucio que está ahí como bien incrustada. Así que nada, mira cómo voy dejando lo que es yo por aquí la estufa. La verdad que limpiar los fogones de esta manera, aquí la estufa, para mí es bien satisfactorio. Ustedes no tienen una idea cuánto me relaja y cuánto disfruto yo estar dándole por allí con el cepillo. Dale que te pego, mira el cepillito cómo va ya. Pero la verdad que es que me gusta muchísimo, o sea, lo disfruto un montón y luego ver el resultado final de la estufa toda limpia, es que vamos, todo eso al final merece muchísimo, pero muchísimo lo que es la pena, la verdad que sí. Y para la limpieza de las plaquitas de los fogones, que también siempre se suelen ensuciar, pues del líquido que suele derramarse cuando estamos cocinando, lo voy a estar limpiando con la crema Pink Stuff. Esta crema me gusta muchísimo. Yo la suelo comprar en lo que es Prima Prim. Es el sitio donde mejor precio la he encontrado. Está por $3.50, la verdad. O sea, imagínense, $3.50. Es el mejor sitio que la puedes encontrar en varias tiendas, en Normal, e incluso la puedes pedir también por Amazon, pero en Amazon te sale un pelín más caro. Y aquí le estoy dando igual con el cepillito de alambre. Mira cómo sale porquería. O sea, si le doy con el estropajito verde y tal, no sale todo la porquería que está saliendo con este cepillo, que las cerdas del cepillo son de alambre. Así que no le doy todo cada vez, o sea, no le doy todos los días con el cepillito de alambre tampoco. No les voy a decir aquí cuentos chinos, pero sí que por lo menos una vez a la semana me gusta darle. O si veo que cociné algo y se derramó y luego se me pegó mucho en lo que son estas plaquitas, entonces sí que le voy limpiando. Pero de lo contrario, pues la voy limpiando siempre con la crema Pink Stuff, pero sin darle con el cepillito de alambre, sino que darle aquí, como pudieron ver que le di con lo que es el estropajito verde. Y mira cómo quedan, quedan un espejo, o sea, quedan súper limpias, súper nítidas. La verdad que yo
les recomiendo muchísimo tener un cepillito de estos de alambre. Ya les dije que yo lo suelo comprar en Temu. Y lo que es la pasta de Pink Stuff, esa comprarla porque la verdad que merece muchísimo lo que es la pena. Y nada, ahora voy a continuar con lo que es colocando aquí lo que es esta parte de la encimera que ya limpié. No sé qué, el clip de aquí creo que lo perdí porque también se los estaba por allí filmando, pero bueno, a la hora de editar el video veo que no lo tengo, pero esta parte ya está limpia, mi gente. Y bueno, mira, como ya hemos avanzado bastante con lo que es la cocina, limpiado de encimera, lavado los trastes, pues cuando hemos hecho el resto de cosas, pues los trastes aquí ya se me están escurriendo, ya están prácticamente secos. Así que lo que hago primero es colocar aquí lo que es el vaso de la licuadora, porque me da miedo que se me vaya a caer. Luego por aquí tengo lo que es el colador, voy ordenando todo poco a poco. Aquí estas son todas mis cubetitas de la cocina, mira, por ahí las tengo, así que las acomodo. Las tengo aquí por abajo, lo que es la tapadera de lo que es el microondas, cuando suelo calentar en lo que es el microondas. Y así lo voy haciendo, mi gente, poquito a poco, sin agobiarme. Aquí tapo lo que es la licuadora. A la licuadora nunca le pongo el taponcito de arriba. Si se han fijado, lo he puesto por abajo. Aquí voy ordenando ya lo que son los vasos que ya están secos, ya están prácticamente escurridos. Aquí en este armario tengo lo que son vasos y tazas. Aquí está todo colocadito, vasos y tazas, lo que tengo por aquí. Aquí voy a colocar lo que son los cuchillos, que esta base, mira que me gusta mucho, es muy práctica, te coge muy poquito espacio. Y esta me la estuve cogiendo, esta la compré en AliExpress. La compré en AliExpress, creo que hace unos 2 añitos por allí, pero me viene súper bien. Por aquí organizo lo que son las cucharillas y bueno, por acá voy a colocar lo que son las tapaderas. Mira, ya todo lo tengo súper organizado. Y ya solo voy colocando ya una vez las cosas que ya están secas, que ya los trastos prácticamente se han secado solos. Mientras vamos haciendo el resto de las cosas, voy a guardar lo que son aquí las cacerolas, que me gusta ponerle también estos protectores para que entre una y otra no se me vayan lo que es rayando. Así que nada, mira, aquí ya hemos quitado todo, estoy secando. No tienen, decirme cuántas son como yo cuando ya ven la cocina así de limpia, es que qué rico. La verdad que es que yo me siento de maravilla. Voy a poner aquí un pañito seco, limpio. El otro, pueden ver que está por allí, donde suelo lavar lo que son los trastes, en el fregadero, y ese lo voy a lavar. Tengo dos, tengo uno que es el repuesto del otro, o sea, cuando estoy lavando uno, cuando voy a lavar el otro, pues voy colocando el otro. Y luego lo que es aquí el fregatrastos, pues lo voy a lavar con Cif. A mí el Cif me gusta muchísimo, el Cif de limón. Y ya les he comentado que te sirve para limpiar la estufa. Aquí el fregatrastos lo puedes utilizar en la limpieza del baño, para la limpieza de la nevera, o sea, para limpiar microondas, o sea, te vale para muchísimas cosas lo que es el Cif. Si tú eres de las que no te gusta tener muchos botes por allí comprados, o porque no eres partidaria de estar utilizando tantos químicos para la limpieza, pues mira, el Cif la verdad que te vale para muchísimas cosas. Y el olor que tiene este de limón es un aroma tan rico. Y luego cómo te deja de limpio realmente, es que merece muchísimo la pena. Yo lo suelo comprar el de limón en Primaprint también, y me cuesta, creo que son $2.69. Y lo que es en el Condis, por ejemplo, Mercadona no lo vende, ya lo sabemos. En el Consum siempre encuentro lo que es el Cif, pero el tradicional, o sea, el tradicional,
Y con olor a limón, bueno, es en los dos sitios. Si no lo encuentro en un sitio, voy y lo busco en el otro. Pero nada, mi gente, la verdad que esto es simplemente y sencillamente satisfactorio. Y bueno, mi gente, mira, ya estoy prácticamente terminando con lo que es la cocina. Bueno, ya está terminado todo. Luego solo me falta pasar lo que es la escoba y el mocho. Pero bueno, eso lo haré cuando ya limpie lo que es el salón también. Tenía una ropa aquí lavando para aprovechar el máximo el tiempo, es decir, lo que limpiaba la cocina. Pues mira, aquí estoy sacando lo que es la ropa de cama que la suelo lavar lo que son los viernes o los lunes. Si no tengo muchas cosas que hacer el viernes, lo hago el viernes, y si no, pues lo hago el día lunes. Pero vamos, que semanalmente lo voy quitando. He puesto una toallita antitransferencia, que estas me gustan a mí utilizarlas, lo que son de Mercadona. De otro supermercado, pues sí que he utilizado, pero tengo manía yo con las del Mercadona. Y aquí voy a colocar lo que son unas pijamas blancas que tengo por aquí con estas otras toallas, que en principio debería de poner solamente lo que son las toallas, pero bueno, esta ocasión lo he hecho así y ya está, no pasa nada. Voy a utilizar lo que es el detergente de Marsella, que es el detergente que a mí me gusta mucho. Y justo ahora me di cuenta de que no tengo lo que es el perfumador. Pero bueno, les voy a estar colocando unos 2 casitos de lo que es el suavizante de talco. Que si no han utilizado el suavizante de talco, se lo recomiendo muchísimo porque la verdad que huele delicioso. Con un casito vale, pero como yo estoy poniendo coloqué lo que son las toallas y unas pijamas, pues me gusta sentir como un poquito más el olor del suavizante. Así que por eso le voy a aplicar lo que son 2 taponcitos del concentrado o del suavizante de talco, que huele. A mí me gusta muchísimo, la verdad, este suavizante. Contarme qué suavizante suelen utilizar ustedes. Para las toallas, a veces utilizo el vinagre, pero bueno, en esta ocasión, la verdad que me estoy saltando como muchas cosas y tampoco tengo yo, pues, como una regla, ¿no? O sea, decir, lo hago así, no. De repente, hoy estoy usando suavizante, en otra colada voy a utilizar lo que es el vinagre y así lo voy haciendo, o sea, no voy haciendo todo cuadrado. Ahora voy a limpiar lo que es el salón, a dar un repaso también. Está casi todo en orden, está casi todo hecho. Pero la mesita de aquí del centro, si bien es cierto, se me ensucia mucho. Al ser de cristal, la parte de arriba y la parte de abajo, al ser de madera de color oscuro, pues la verdad que tengo que estar cada día limpiándola, porque en la parte de abajo se nota mucho cuando tiene polvo. Vamos, es que de un día para otro o de una tarde para una mañana, si ha caído polvo, es que se nota un montón. Así que voy a quitar el cristal, lo voy a estar colocando lo que es en el sofá para limpiar lo que es toda la orilla de aquí de la mesa, que también suele tener mucha porquería. Las migajitas y eso, pues por aquí por la orilla sí que van cayendo y ahí se van quedando. Así que este tipo de cosas sí que tengo que hacerlas prácticamente a diario. Luego, para limpiar el cristal, estoy utilizando lo que es el spray de Mercadona para limpiar cristales, que la verdad es una pasada este limpia cristales. Les voy a decir que a mí este cristal de la mesita del centro es una de las luchas que yo he tenido por muchísimo tiempo a la hora de limpiar. Que me queda pañoso, que no me quedaba bien limpio, y mirad ahí cómo queda, es que parece un espejo. Mira cómo ha quedado, o sea, es una maravilla este limpia cristales. A mí me gusta mucho, así que si ustedes no lo han comprado, comprarlo, porque la verdad es que te deja los cristales limpísimos, no, sino que lo que sigue de lo que sigue, la verdad que sí, Y luego te queda como algo repelente ahí.
al momento, o sea, como te digo, que te dura un par de horitas, que si pones un vaso o pones la mano, como que no te queda ahí el paño de lo que tú has puesto. Así que ese es otro puntazo que yo le doy a este limpia cristales que a mí me tiene en amor. Es que mirad cómo queda ese cristal. Es que mirad, y si tú te fijas, yo no me estoy aquí matando, dándole que te pego. O sea, la limpieza general, pero mira cómo queda. Me encanta este limpia cristales. Ahora voy a pasar lo que es el aspirador por la alfombra porque nosotros aquí en casa no tenemos la costumbre de quitarnos los zapatos para pues para entrar por casa. Vamos a con el zapato de calle, pues a veces el mismo zapato de calle lo traemos acá para la alfombra. La verdad que es que yo quiero cambiar de alfombra a un color claro. Pero antes de cambiar el color de alfombra, pues tengo que hacernos conciencia todos aquí en casa que si cambiamos del color de alfombra, pues tenemos que tener zapatillas que sí que las tenemos, las zapatillas para estar por casa, pero ¿qué te digo? Por ejemplo, mis hijas o yo misma, si a veces ando de tenis, no me quito los tenis porque tengo que volver a salir y me da lo mismo, por ejemplo, venir aquí y pisar lo que es la alfombra y luego salir. En ese sentido es lo que te digo, así que, pero bueno, creo que es una norma muy bonita que de repente he visto que las tienen en otros sitios, que si tú vas a una casa X te tienen que quitar los zapatos porque los zapatos de la calle sí que te traen gérmenes. Pues imagínate, de todos los sitios donde uno anda. Así que voy a limpiar bien la alfombra y prácticamente ya estaría yo terminando lo que es la limpieza, una limpieza rápida, una limpieza express. Es más que todo para darle mantenimiento, pero para que ustedes vean que lo podemos hacer. Luego voy a estar limpiando este rinconcito de aquí, que es donde suelo tener lo que es estas pequeñas flores, que esas ya las vamos a estar quitando. En nada, ya estaremos poniendo por allí otra decoración. Que si no me sigues por el canal principal, pues te invito a que me sigas, que de repente por allá ese videito ya está. Esta es una lamparita es una mesita, pero a la vez es una lámpara de mármol, que mira que yo como lámpara tal no la utilizo, pero como mesita sí que me sirve un montón, la verdad. Mira cómo hay polvo, mira cómo cae polvo, es que es increíble. Pero bueno, hoy no nos vamos a fijar en una limpieza profunda porque no la estamos haciendo. Más adelantito ya compartiré un videito donde haremos una limpieza profunda, donde cambiaré cortinas y bueno, y muchísimas cosas más. Aquí voy a organizar lo que son los cojines. Mira, los cojines que cuando nos venimos a sentar también como que no los ponemos en su sitio como debería de ser, sino que así como se quedó, así se quedó. Así que nada, mi gente, a mí me gusta decirme, si se fijan, hay cosas que yo las hago de la vieja escuela, o sea, de aquella escuela cuando no tenías aspiradoras, cuando no tenías muchísimas cosas que pasabas, tenías el pañito húmedo y pam, le dabas para quitar lo que es el polvo. Pues la verdad que mira, así mismo yo lo estoy haciendo ahora para quitar lo que es el polvo de este lado del sofá también, que quieras o no, el sofá también le cae polvo.
Ahora voy a limpiar la parte superior de lo que es este mueble del salón. Lo voy a limpiar, que por aquí también siempre cae polvo, quieras o no siempre hay. Y ya estaríamos prácticamente, mi gente, terminando con lo que es esta limpieza express o una limpieza de mantenimiento. Yo por aquí paso lo que es el plumero, este plumero también que no me debe de faltar. Hay unos plumeros también que se los recomiendo muchísimo. Si tienes una tienda Action cerca de donde tú vives, hay unos plumeros también que están muy bien, que tienen un palo que lo puedes alargar. Voy a cambiar aquí de sitio lo que son mis plantitas, que son las únicas plantitas naturales que tengo. Les voy a estar limpiando lo que es las hojitas. Les voy a cambiar el agua para mantenerlas un pelín más fresquitas. Y hemos terminado, mi gente. Así que 1.000.000 de gracias por haberme seguido hasta aquí, por haberme acompañado. Besitos, bendiciones, que papá Dios te bendiga y te deseo una feliz comienzo de semana o un feliz comienzo de semana. Que lo que no hiciste el mes pasado, que este mes de febrero lo puedas realizar. Así que besitos, bendiciones, hasta la próxima.